cómodo. Luego comenzamos a hacer ligaduras tubarias. En los últimos 25 o 30 años, la laparoscopía para cirugía abdominal ginecológica permite hacer todo, excepto por la citoreducción por cáncer ovario avanzado. Todo el resto de las cosas por la laparoscopía. Esto, por supuesto, necesita entrenamiento. Esto, por supuesto, abre un abanico de más complicaciones enormes que también necesitamos saber cómo resolver. Definición de complicación intestinal no hay. Tomando un par de cosas, se me ocurre decir una complicación intestinal tardíamente reconocida. Esto es muy importante. Tardíamente reconocida es una complicación mayor. Es absolutamente indeseable para cualquiera y que puede comprometer seriamente la vida de la paciente y la del cirujano. ¿Y por qué? Bueno, ¿cómo nos sentimos frente a una complicación mayor? Básicamente así, solos, angustiados, abrumados. Sentimos que nos señala todo el mundo, no solo la familia, no solo la paciente a veces, sino nuestros propios colegas. Porque mirá lo que hizo, mirá cómo se pegó, mirá cómo no se dio cuenta, etc. Y esto, cuando sos un cirujano joven, ¿sí? Yo ya no lo soy, pero lo era, indudablemente te marca mucho. Te marca mucho porque te saca seguridad, te saca ganas de seguir operando, te saca un montón de cosas. Bueno, vamos a hablar principalmente de la laparoscopía, pero en estos 15 minutos obviamente no vamos a desarrollar cómo se reparan las complicaciones intestinales, porque es imposible sacar una masterclass de nada en 15 minutos. Pero obviamente es lo que más vamos a hablar, pero todos ustedes saben y lo han visto, que las complicaciones intestinales ocurren en un colon, ocurren en histeroscopía, ocurren en un raspado, ocurren en cualquier cirugía. Y hay que estar muy atento a eso. Y también obviamente vamos a tocar algunas cuestiones filosóficas de las complicaciones. Bueno, Sassi publica en 1995 la relevancia del problema. No parece mucho, ¿no? 2,6% de las complicaciones de la laparoscopía eran intestinales. Pero claro, la gran mayoría son menores. Si nos metemos un poquito más en esta revisión de Van der Rohe, vemos que son la causa de más de la mitad de las complicaciones mayores en cirugía laparoscópica ginecológica. Más de la mitad son intestinales. Y esto es muy importante porque son las complicaciones que pueden derivar en la muerte de la paciente. El delgado fue el órgano más injuriado, seguido por el colon. Y fíjense este dato: el trócaro y la aguja de Behres fueron los responsables del 41% de las lesiones, que son dos instrumentos que solamente se usan en la laparoscopía. ¿Sí? Con lo cual, claramente la laparoscopía tiene su riesgo sobre lesión intestinal. Y después lo sigue el monopolar, que a mí no me gusta el monopolar. Es un instrumento que usamos, pero que para mí es peligroso y hay que saber usarlo. El 70% de los casos, y esto un poco lo dijeron antes, tenían adherencias por cirugías previas. Qué importante es hablar del caso, qué importante es conocer los antecedentes. ¿Cuántas veces nos paramos con el residente enfrente y le preguntamos qué cirugías tiene, qué se operó? Bueno, esto es fundamental, con esto se previene gran parte de las complicaciones. En esta revisión, el manejo de la complicación fue principalmente por vía laparotómica y la tasa de mortalidad es 3,6%, que no es para nada baja. Bueno, cosas bastante obvias, pero ¿cuáles son los factores de riesgo para una lesión intestinal en la laparoscopía? Endometriosis con sus adherencias, endometriosis profunda, infecciones ginecológicas. ¿Quién opera las infecciones ginecológicas? ¿A qué hora se operan? ¿Se operan a la noche? ¿Lo opera el residente? ¿Lo opera el fellow? ¿O lo opera el ginecólogo que acaba de terminar? Fíjense lo peligroso que es esto, o sea, son patologías con altísimo riesgo de lesión intestinal. Y esto no hay que subestimarlo. Adherencias por cirugías previas ya lo mencionamos, pacientes oncológicas y obesidad. Todo esto, la paciente viene con esto, no puedo hacer nada. Viene con esto y hay que enfrentarlo. Ahora bien, la experiencia quirúrgica, el entrenamiento quirúrgico y la supervisión de los más jóvenes es lo que nosotros podemos hacer para modificar la tasa de complicaciones. Y así lo demostró Guattier en el año 2002, que publicó la tasa de complicaciones en la curva de aprendizaje de histerectomía laparoscópica, que yo les digo que es la cirugía ginecológica que más complicaciones intestinales tiene. Los primeros 5 años, 5,6% de complicaciones mayores. Los segundos 5 años, a pesar de haber operado úteros más grandes en menos tiempo, 1,3%. Primera conclusión de esta pequeña charla, que hay que entrenar mucho. Otra revisión de Chaperón habla de que a mayor experiencia laparoscópica, por supuesto, disminuyó la conversión frente a cualquier situación a la laparotomía, aumenta la resolución de complicaciones por vía laparoscópica y estadísticamente significativo la disminución de lesiones intestinales. Entonces, a entrenar.
y entrenar y veo a mis residentes de Güemes, de alemán, y el pelvic trainer no tiene que juntarte la araña, no tienen que usar, tienen que practicar, y todo el tiempo libre hay que hacerlo, y hay que mirar cirugías, y hay que mirar videos, y hay que estar siempre mirando y mirando. Y atrás está Mike, ¿qué está haciendo? Supervisando, ¿sí? Está supervisando el entrenamiento, y esto es importantísimo. La laparoscopia se divide en dos grandes pasos. Como ustedes saben, el primer paso, un paso ciego, ¿sí? Que es el lemo peritoneo, el ingreso de la primera vía, y el segundo paso ya es la cirugía, que es el paso visual. Bueno, el primer paso un poco lo dijo Tony recién. ¿Qué estamos haciendo en el primer paso? Cerrando con el anestesiólogo, a ver qué música ponemos, nos acomodamos, el quirófano se está armando todavía, la instrumentadora está conectando cosas, el 70% de las complicaciones son en este paso, y el 50% de las complicaciones mayores son en este paso. Y este paso puede durar 2, 5, 10 minutos como mucho. Pero acá, si en este momento estamos concentrados y metidos en el caso, vamos a prevenir gran parte de las complicaciones. Sabemos que existe la técnica abierta de Open Lab, la aguja de Vélez, el trocar óptico, y uno dirá, bueno, yo uso esta, yo uso la otra. Bueno, en cuanto a ver cuál es mejor, en esta revisión de la Cochrane, Amal analizó múltiples trabajos y evaluó cómo hay con su mortalidad, lesiones vasculares e intestinales y entrada fallida. Sobre 28 trabajos no encontró diferencias en cuanto a las complicaciones. Sí encontró mejor tasa de ingreso para Open Lab. Pero entonces no hay consenso en cuanto a la técnica de ingreso. Y en realidad cada paciente necesita una técnica diferente. Entonces yo no puedo ser un cirujano que entra por Vélez, un cirujano que entra por Open Lab. Tengo que conocer todas las opciones de ingreso. Todas. Y si no las conozco, las tengo que aprender. En cuanto a lesiones intestinales, acá sí hay que decir que la mayoría de estas complicaciones son con la Vélez o con el trocar umbilical. Y la mejor forma de evitar, como dije hace un ratito, es conocer los antecedentes de la paciente. Y muchas veces nos puede ayudar, bajo un ojo entrenado, una tomografía, una resonancia, si tenemos sospecha de adherencias, y nos puede valorar la presencia de adherencias. Y realmente recomendamos mucho, en estos casos, el uso del punto de Palmer, que lo mencionó Tomás recién. Pero no solo para la insuflación, es una buena práctica si tenemos sospecha de adherencias, tal vez poner un trocar de 5, una óptica de 5 y poder mirar la zona umbilical. Y también es buena práctica en el ingreso, por lo menos yo lo hago, elevar el neumo, ¿sí? Porque eso me separa un poco más la pared de las estructuras. Aquí tenemos, bueno, ya lo habíamos visto, el punto de Palmer y las típicas lesiones de delgado puntiformes por Vélez. Esto es una foto de una lesión de Vélez. La verdad es que si lo veo así, en realidad no es una lesión compleja. Esto es una complicación menor si la reconozco en la cirugía, si la sospecho y la vi. Porque esto se arregla con una cirugía simple. Un Michael III se acabó. Pero lo importante es reconocerla, esto es importantísimo. Con el trocar óptico pasa lo mismo. Típica lesión de trocar óptico. Si yo en la entrada lo sentí y realmente lo veo, es fácil. Se suponen uno o dos planos con Michael III y está solucionado. Pero esto es bastante traicionero, que es la entrada con el trocar óptico a través del delgado, que puede no reconocerse en la cirugía. Y si esto no se reconoce, yo puedo hacer toda la cirugía y termina la cirugía y la paciente se fue a la habitación con una perforación intestinal. Por supuesto que si cuando yo entré el punzón sale con materia fecal, el diagnóstico está hecho, o si tiene algo de olor, o si entro y estoy en el intestino o veo materia fecal. Pero tal vez no pase esto. Entonces, nuevamente, atención en la primera vía. Si yo cuando entré no hice fácilmente el nuevo peritoneo, si el ingreso yo no lo vi limpio con el trocar óptico, o si costó, si lo sospeché, ¿qué tengo que hacer? Colocar otro trocar suprapúbico, por ejemplo, y mirar la zona umbilical. Si lo sospecho, si tengo la más mínima duda, tengo que mirarlo. Obviamente se identifica la lesión, esto ya lo hemos mencionado, mantener el trocar en el lugar, ¿sí? Porque esa es la mejor manera de prepararnos para ver cómo lo vamos a reparar, si vamos a hacer la laparoscopía, si vamos a llamar a alguien, si vamos a hacer la laparotomía, etc. Y si no se puede determinar la extensión de la lesión, es prudente la laparotomía. No es un gesto de cobardía, es prudente hacer una laparotomía si tengo dudas. Vamos a la segunda parte, que en realidad las cirugías ocurren acá, pero la mayoría de las complicaciones no ocurren acá. Y acá sí depende mucho de qué paciente tengo enfrente, es decir, qué patología tiene. La lesión con trocar accesorio es rara, ¿sí? Porque aparte la estoy viendo, ¿sí? Y si ocurre, por impericia o por lo que fuese, se puede dar un punto. Las lesiones con tijera fría o por tracción, perdón, son una cosa, y las lesiones con energía son un gran capítulo. Y acá donde el monopolar toma mucho protagonismo.
pero sigue siendo lo más importante identificarla durante el procedimiento, y eso es lo que va a marcar la diferencia entre una complicación mayor y una complicación menor. Puede ser liberando adherencias, puede ser en la cirugía de endometriosis profunda, o puede ser en esta cirugía, y esto es lo que a veces se encuentra en los pobres fellows a la noche, cuando entra una paciente con un abdomen agudo. ¿Y esto cómo lo resuelve? Esto es altísimo riesgo de lesión intestinal. Por eso hay que saber bien en qué momento operamos y cómo lo vamos a operar. La lesión por tracción epitelioaférea un poco se repite con lo anterior. Si no es muy extensa, se puede simplemente liberar y se sutura. Este es un video que me gusta poner porque es mío, de una lesión mía, que lo llamo la lesión por cansancio, ¿sí? Que era una final de esterectomía radical, habíamos perdido la movilización del útero, una pinza con dientes para traccionar el útero, y en el camino de la pinza se mete el colon, vamos a decir, ¿sí? Y ahí se muerde, lesión del colon. En realidad, si la lesión es reconocida, no es un problema, ¿sí? Esta es una lesión muy puntiforme, se sutura 1 o 2 planos con Bicol, se hace la prueba de neumática y ahí termina. Ahí estamos. Pero vamos a la última parte, las lesiones por energía. Las lesiones por energía son un problema, y acá tenemos que conocer la física de los instrumentos. El monopolar genera la energía en el instrumento y no termina en el instrumento. Recorre en busca de su descarga, que en general es en la plancha, pero puede encontrar cosas en el camino. En cambio, el bipolar o el ultrasonido son energías que, si bien pueden quemar en la punta, nacen y mueren en el instrumento. Este es un video que no es mío, esto fue presentado en la AGL en el año 2019, pero es muy lindo para lo que puede hacer un monopolar. Primero está haciendo una miomectomía con armónico, la finalizan y no tenían morcelador. Entonces, bueno, van a morcelar el mioma con monopolar. Los miomas, como muchas veces, liberan este líquido que a veces tienen por necrosis. Y fíjense cómo el líquido, ¿sí?, está transcurriendo y está cayendo, y en un momento el cirujano, sin darse cuenta, está apoyando el mioma en el intestino. Y fíjense lo que pasa. Lo está quemando el delgado sin darse cuenta. Ahí, primera presión, lo sigue haciendo, extiende aún más la lesión, y cuando termina, se da cuenta la magnitud de la lesión que tenía. Ahora bien, la vieron. Pero recta el intestino, se mueve, no pasa nada. Las lesiones térmicas siempre pasa algo, ¿sí? A las 48 horas esta paciente se ingresa con una peritonitis fecal. Las lesiones térmicas, si las reconozco, las tengo que reparar. Si son puntuales, se suturan puntual, y si no, hay que resecar la porción y hacer tal vez una enterectomía o lo que fuese. Y acá tenemos un ejemplo de cómo reparamos una lesión por energía. Recomendamos, si los bordes están sufridos, resecar los bordes, asegurarnos de tener los bordes sanos, vitales, sangrantes, y luego recién hacer la sutura. Este video lo dejo un poquito para mostrar también la importancia de que la sutura debe ser hecha, esto es válido para el delgado y para el intestino grueso, con un eje transversal a la luz. Y esto es para no estrechar la luz del intestino. ¿Sí? Esto es muy importante cuando hacemos cierres simples. Y si la lesión es extensa, hay que hacer una resección parcial del intestino. Bueno, para terminar, y entonces me meto ya en la parte filosófica de la charla, los últimos 2 minutos. En la cirugía laparotómica obviamente también tenemos complicaciones, y son más o menos los mismos factores de riesgo que para la laparoscopía, cirugías previas, obesidad, desnutrición, radioterapia previa. Entonces les presento a Mónica. Mónica era una paciente que tenía cáncer de cuello, había hecho quimioterapia primaria, había recaído a pocos meses, era obesa, tenía radioterapia, era oncológica, estaba mal con esas recaídas, generaba obstrucción intestinal, y había presión del equipo oncológico por hacer una exenteración perineal. Bastante border, porque no tenía mucho criterio, en realidad no tenía ninguno. La familia también, y nosotros, que siempre creemos que no va a pasar nada, o que podemos hacer cosas extraordinarias. Bueno, a las 24 horas me avisa la residente que la colostomía estaba un poquito oscura, pero yo lo subestimé, me pareció, no, está un poco sufrida, pero un coagulito, no pasa nada. Bien. A las 48 estaba así. Y claramente he hecho una necrosis de toda la colostomía, y hubo que entrarla. Y resecamos 20 centímetros de colon. Y al mes estaba así, con un back, porque la herida nunca cerró,
una colostomía, por supuesto, y con 2 nefrostomías que no se ven en la foto, porque hizo una licencia de energía. Obviamente no se podía volver a entrar. Esta paciente murió mucho peor de lo que entró al quirófano, ¿sí? Y el último ejemplo me llamó hace media hora en el almuerzo, esta paciente que todavía tiene la fístula puesta, obesa, 5 cirugías por tumor celular de la granulosa, fístula enterocutánea. Y sí, si la operamos 5 veces y el intestino está dañado y hacemos superar el intestino, y va a pasar, en algún momento va a pasar. Y la paciente no se quiere operar, antes y mucho menos ahora. Entonces la mochila de las complicaciones puede ser muy pesada si uno no elige bien. Y si te pasa cuando sos joven, mucho peor. Entonces, muy importante los conceptos de conocer los límites de la paciente, conocer nuestros límites, saber cuándo pedir ayuda y seleccionar bien lo que vamos a hacer. Es primordial para la resolución de una complicación identificarla en la cirugía. La conversión a la laparotomía frente a una duda de probable complicación es un acto de honestidad y responsabilidad, y para nada de cobardía, como muchas veces queremos creer. Y debemos conocer los límites de la paciente y nuestras propias limitaciones para estar